Gracias por la invitación. Este es mi hospital en Montevideo, es el Hospital de Clínicas de la Universidad de la República. Acá hace más de 30 años que estoy haciendo investigación además de asistencia en neuromonitoreo, especialmente en Doppler transcraniano y últimamente también en NIRS. Bueno, les voy a hablar de lo que me pidió la doctora Guerrero, que fue la que me invitó y a la cual le agradezco la invitación, de si es necesaria tanta tecnología para el neuromonitoreo. Pienso que es una pregunta muy difícil. Es una pregunta que me hizo pensar bastante si es o no necesaria tanta tecnología. Pensando, podemos pensar que en cierto sentido es bueno, es necesaria, y en otros casos no tanto. Y voy a tratar de explicarme. ¿Por qué es necesaria? Es necesaria porque de la misma manera que la investigación en el espacio ha permitido hacer viajes en el espacio, ¿verdad? Y adelantar mucho en este tema, de la misma manera que la investigación en la parte electrónica ha llegado a que tengamos la web, que tiene sus cosas malas, pero tiene muchísimas cosas buenas, ¿verdad? La investigación en medicina ha tenido sus adelantos y fundamentalmente es ayudar al médico que vemos esta figura de abajo a la derecha, que está mirando al paciente y que tiene 1000 monitores alrededor, a integrar esta información. De la misma manera que el piloto de la tiene toda esta información, pero en algo tiene que fijarse que le ayude a integrarla rápidamente. A la derecha tenemos un paciente con 1000 cables y monitores, y bueno, vamos a ver que es necesario sintetizar e integrar toda esta información. Esto es lo que hace el neuromonitoreo, ¿verdad? Y sobre todo el neuromonitoreo de lo que yo les voy a hablar hoy, que es lo que más conozco, se dirige últimamente a la no invasividad. A pesar de que el monitoreo de la presión intracraneana sigue siendo importantísimo, ¿verdad? Y es invasivo en general, el monitoreo con NIRS integrado a todo el paciente, o sea, presión arterial, presión intracraneana, si se tiene, ¿verdad? ¿Sirve para qué? Uno, para personalizar. Personaliza la protección, personaliza el tratamiento, personaliza el pronóstico. Es un traje a medida para el paciente. A diferencia de las guías, que es lo que estamos acostumbrados últimamente, se va hacia el traje a medida, es decir, ver este paciente que es un hipertenso, ¿qué necesita? Necesita una presión arterial media de 20, necesita presión arterial media de 15, necesita una presión arterial media de 75, bueno, vamos a ver y vamos a estudiarlo y ver qué presión necesita este paciente que yo tengo acá, adelante mío. Entonces, ¿qué estudiamos? Estudiamos, por ejemplo, la reactividad cerebrovascular, que ya les voy a hablar un poquito más de ella. La autorregulación cerebral, la presión arterial o PPE, presión de perfusión encefálica, óptima para este paciente. La PIC no invasiva, en muchos pacientes no se puede poner PIC, o el neurocirujano no está, o no sé, no tengo con qué ponerlo, y bueno, el Doppler transcraneano ha servido y se está estudiando, entre otras técnicas, para estudiar la PIC no invasiva. Importantísimo, y es como la presión de perfusión encefálica, pero la real, la que toma en cuenta también el tono de las arterias que hacen que éstas se cierren antes. La complacencia del sistema arterial cerebral, si es más duro, más blando este sistema arterial para dejar pasar la sangre, y la constante de tiempo de la circulación cerebral, que también me permite saber cuán rápido puede pasar un bolo de sangre que viene en un pulso sanguíneo a través del cerebro. Todo esto se puede estudiar. ¿Qué pacientes estudiamos? Estudiamos todo tipo de pacientes, tanto neurológicos como no neurológicos. Neurocríticos, ¿cuáles son? Trauma encefalocraniano, hemorragia subaracnoidea, meningitis.
meningoencefalitis, todos los strokes, tanto isquémico, hemorragia subaracnoidea, hemorragia cerebral, y los no neurológicos, los que hemos estudiado hasta ahora, que se está estudiando a todo nivel, son la sepsis, la repercusión de la diálisis, la encefalopatía hepática, una que me falta acá, que también estamos estudiando nosotros, es la cirugía cardíaca, cómo sufre o no el cerebro durante la cirugía cardíaca. Todo eso se puede estudiar con el neuromonitoreo. La reactividad cerebrovascular, que es lo primero que les hablé, ¿qué es? Pues es cómo reaccionan los pequeños vasos del cerebro ante diferentes estímulos. Presora al CO2, como ustedes saben, la hipercapnia dilata los pequeños vasos y la sangre pasa más rápido y el cerebro aumenta la cantidad de sangre en el cerebro, y al revés la hipocapnia pasa lo contrario. La reactividad cerebrovascular a fármacos, por ejemplo la indometacina, que sirve para tratar la presión intracraneana elevada, vasodilata los pequeños vasos de resistencia. Y la reactividad metabólica es, por ejemplo, cuando estoy pensando, cuando estoy mirando, cuando estoy con dolor, cuando estoy con la crisis epiléptica, el cerebro necesita más, consume más, y esto también se puede estudiar, ¿verdad? Aumenta el flujo para la zona que necesita más, que tiene más actividad metabólica. De todo esto, lo único que yo les voy a hablar ahora es una idea para que sepan qué es lo que se está usando, para qué es lo que sirve el neuromonitoreo múltiple en el paciente crítico, al lado de la cama del paciente, y les voy a hablar de la reactividad cerebrovascular presora, que es la llamada autorregulación cerebral, en la cual el cambio en presión arterial, la presión arterial que llega al cerebro, que puede ser medirla solo como presión arterial, o como la presión arterial menos la PIC, que sería la presión de perfusión encefálica, ¿verdad? Eso es la autorregulación cerebral. Esto fue descrito hace muchos años por Lassell, ¿verdad? Y con el Doppler o con el NIRS también podemos medir tanto la autorregulación, como vemos en el panel de la izquierda, estática, como la respuesta dinámica. ¿Qué es esta curva autorregulatoria a la izquierda? La conocen todos desde que hicieron fisiopatología en la Facultad de Medicina, ¿verdad? Consta de una parte horizontal, que es el plató autorregulatorio, en el cual el flujo, que es lo que mide acá en las ordenadas, el flujo se mantiene constante, a diferentes niveles de presión, de perfusión encefálica o de presión arterial. Se mantiene constante, y eso es lo que estudiamos, ¿verdad? Cuando cambiamos la presión arterial y vemos cómo cambia el flujo a través de los cambios en la velocidad del flujo sanguíneo cerebral, que es lo que mide el Doppler transcraniano. O sea que tengo que tener un estímulo para el cambio de presión y una medida para el flujo, que en realidad es un sustituto del flujo, ya sea el Doppler transcraniano o el NIRS, que también ya les voy a contar cómo mide flujo. Por otro lado, la autorregulación dinámica a la derecha es el tiempo en que estos cambios ocurren, es decir, cuando yo bajo, como se ve acá en la curva roja, la presión arterial rápidamente de un paciente en una forma escalonada, rápida, el flujo baja rápidamente también porque digamos, todavía no empezaron a reaccionar las arteriolas, y vemos cuánto tiempo empieza a reaccionar el flujo, que siempre, en condiciones en que la autorregulación está mantenida, se normaliza mucho antes que la presión arterial. O sea, esto es porque los vasos de resistencia cambian su diámetro, ¿verdad? Cuando baja la presión, se dilatan para que se mantenga un flujo sanguíneo cerebral. Esto es el transductor del Doppler transcraniano, que está fijado a la ventana temporal del paciente, donde veo la velocidad a través del ultrasonido, ¿verdad?, en la arteria cerebral media. Esto es el NIRS, que es la espectroscopía cercana al infrarrojo. Lo que hace es emitir una luz cuya frecuencia es cercana al infrarrojo, que es la frecuencia a la cual las hemoglobinas, tanto oxigenada como desoxigenada, absorben de diferente manera la luz. De esta manera me permite medir la cantidad de hemoglobina oxigenada en relación a la cantidad de hemoglobina total, la saturación de la hemoglobina oxigenada en relación a la cantidad de hemoglobina total, y de esta manera ver cómo está oxigenado el cerebro.
¿Por qué digo que es un sustituto del flujo? Porque lo que hace el NIRS, que acá vemos un paciente que está monitorizado con NIRS y con Doppler, este es el casquete del Doppler transcraneano, que tiene acá fijo el Doppler transcraneano del lado, de los dos lados, del lado izquierdo y del lado derecho, y por debajo tenemos el NIRS, también izquierda y derecha, que acá no se ven porque están tapados por este casco, ¿verdad? Acá está el aparato que me está dando, el NIRS, una saturación total de oxígeno, hemoglobina oxigenada saturada de 67% en relación a la saturación total, ¿verdad? Y vemos una curva continua. Expresa un balance entre disponibilidad y consumo de oxígeno. Si yo bloqueo el consumo, o sea, no lo bloqueo, lo estabilizo. ¿Cómo lo estabilizo? Lo estabilizo porque el paciente no tiene dolor, el paciente está sedado, no tiene convulsión, está con anticonvulsivantes, está tranquilo y sin dolor, por lo tanto el consumo de oxígeno va a ser estable. Entonces los cambios en la saturación van a depender solamente de la disponibilidad que viene por el flujo. De esa manera se aumenta el flujo, aumenta la disponibilidad y aumenta la saturación, y a la inversa. Por eso lo uso el NIRS para medir autorregulación como sustituto del flujo sanguíneo cerebral. Esto es un paciente, por ejemplo, que estamos monitorizando también con NIRS, que le ponemos esta mascarilla de avión en la frente para mantener los octodos en su lugar, y también con Doppler transcraneano. Esto va a un monitor y luego, por otro lado, tenemos que medir la presión arterial del paciente, y si es un paciente que tiene PIC, medimos la presión arterial radial, invasiva, menos la presión intracraneana, y nos da la presión de perfusión encefálica. Con eso ya vamos a hacer la gráfica de presión de autorregulación cerebral del paciente. Esta es otra paciente que tiene un monitoreo con Doppler transcraneano continuo. Tenemos acá el aparato Doppler, por eso la tecnología no es muy importante. Este Doppler tiene más de 20 años, este es un monitor bastante nuevo, en el cual vemos también diferentes cosas, y vamos a contarles cómo hemos a lo largo del tiempo evaluado la autorregulación cerebral para ver que no es necesaria tanta tecnología, ¿verdad? La primera etapa de nuestra evolución fue estudiando la autorregulación estática, viendo la curva descrita por Lassen de autorregulación estática, y midiendo la velocidad con Doppler transcraneal. Entonces, en pacientes con trauma grave pudimos encontrar, cada paciente tiene un diferente color, ¿verdad? 3 grupos de autorregulación diferente. El de arriba a la izquierda es el que tiene la mejor autorregulación, es decir, la velocidad de flujo no cambia a pesar de los cambios en la presión de perfusión, que se cambió con noradrenalina o con oxamina, con efedrina, con cualquiera de estas 3 drogas se cambió en diferentes. Este fue con metoxamina. Acá es el peor grupo, el que está a la derecha arriba, en el cual ustedes ven que los cambios de presión generan mayor cambio en el flujo. El primero prácticamente no generaba, y el tercero es un intermedio, ¿verdad? Esto es una manera que se puede hacer, esto lo hicimos cambiando la presión y viendo con el Doppler transcraneano, que todavía no teníamos ni siquiera para tenerlo fijo, teniéndolo a mano durante unos 20 minutos, viendo cómo variaba la presión arterial con los cambios de presión arterial, la velocidad con el Doppler, tratando de no cambiar el ángulo de insonación. Este estudio entonces íbamos copiando a mano del monitor en esta etapa de nuestro trabajo a lo largo del tiempo. En un paciente que se hipotendió, a pesar de la noradrenalina se hipotendió, después se vio que tenía un sangrado, se pudo ver, se vio el límite inferior de la autorregulación, ¿verdad? Como ustedes ven, sacamos estas gráficas y vemos que la curva cambia, y realmente el punto de cambio es este que está acá, y por debajo de 45 de presión de perfusión encefálica, el paciente ya no tuvo más defensa y el flujo cayó. La autorregulación dinámica se puede medir de diferentes maneras, ¿verdad? Esta es en voluntarios sanos, la que vemos acá, la que les mostré antes, cómo cae la presión, ya les voy a decir cómo cae la presión, y
cómo evoluciona el flujo. Esto también lo hicimos a mano, registrando del Doppler, registrando del monitor de presión arterial y el de PIC, ¿verdad? Primero que nada, el test de respuesta hiperémica transitoria es de los más fáciles. Se hace mirando con el Doppler transcraniano manualmente, no es necesario fijarlo, y comprimiendo la carótida, que es la que lleva sangre a esa arteria silviana, que es la que estamos mirando con el Doppler, durante 5 segundos. Es una compresión de 5 segundos en la parte no reflexógena del cuello de la carótida interna. ¿Y qué es lo que pasa? Vemos que el Doppler, que esto era pre-compresión, aquí baja, desaparece porque comprimimos la carótida. Las arteriolas de resistencia, cuando sensan que ahí no hay presión, no sabemos cuánto porque no medimos la presión en este caso, se dilatan tratando de que el flujo pase más fácilmente, y cuando bruscamente, después de 5 segundos, se libera la compresión, se ve que esas arteriolas dilatadas encuentran, el flujo encuentra esas arteriolas dilatadas, por lo tanto puede pasar más rápidamente, más fácilmente. Esto, si es más del 10% de la velocidad sistólica pre a la velocidad sistólica post compresión, liberación de la compresión, es una autorregulación conservada. Esto es un estudio del año pasado, del 2019, de la doctora Rinkowski de Porto Alegre, que estudió la autorregulación en hemorragia subaracnoidea y pudo hacer una relación los primeros 3 días con el pronóstico de estos pacientes, ¿verdad? Como factor no independiente de mal pronóstico. Esto es un trabajo importante y hecho muy fácilmente y con poca tecnología. Después de esto pudimos dar un pasito más, que fue seguir con la autorregulación dinámica, pero ya haciendo la hipotensión transitoria que yo les mostraba. La hipotensión transitoria se consigue con el test de Aslid, que es poner los manguitos de presión en los muslos del paciente y soltándolos bruscamente. Se pone durante 5 minutos y bruscamente se sueltan, para lo cual también tuvimos que tener diferentes mecanismos para soltarlos rápidamente, que hay que abrirlos prácticamente y no dejar que el aire salga, porque eso genera resistencia y sale lentamente. Nosotros los abríamos, hay manguitos especiales para esto, pero no los teníamos y pudimos hacerlo con esta técnica, ¿verdad? Estos son los manguitos en los muslos durante 5 minutos por encima de la presión arterial sistólica, y luego se liberan rápidamente. Ahí hay una caída escalonada de la presión, que se ve acá en este trabajo, que es el trabajo más importante en este tema, el de TICS, el que describió el índice ARI de autorregulación, en el cual los pacientes salen de una presión arterial de 100%, en ese momento se liberan los manguitos, cae la presión, y la respuesta del flujo se hace por computadora, que puede ser 10 diferentes respuestas, ¿verdad? Del 0 al 9. Estas 10 diferentes respuestas es la respuesta que rápidamente recupera el flujo, que es esta al 9, o sea, prácticamente no pasó nada, y la respuesta que el flujo no se recupera nada. Entre ellos, la computadora genera 10 respuestas similares, 10 respuestas intermedias, le da un número a cada una, y se ve la respuesta real del paciente a cuál se parece más. Para esto es necesario tener un sistema más sofisticado, pero, por ejemplo, se usó en este trabajo que fue de Robertson, que lo hizo en el 2002, en el 2010, creo que es la segunda parte, que vieron cómo a lo largo del tiempo la autorregulación va mejorando. Se ve acá el número de los resultados, ¿verdad? El número de cuánto era el índice de autorregulación, el ARI. Cómo a lo largo del tiempo el índice va mejorando en los traumatizados, ¿verdad? Este trabajo lo hicimos nosotros, parecido a eso, pero sin usar métodos tan sofisticados. En realidad lo que lo hicimos, como no lo podíamos hacer en poquitos segundos como era el otro, lo hicimos en 1 minuto. Dado que en situación normal, en 15 segundos se
los voluntarios sanos, en 15 segundos ya está, el flujo ya llegó a lo normal, a su base, valor basal. Nosotros monitorizamos a los pacientes en 1 minuto y vimos qué pasaba, ¿verdad? Esto es un paciente en el cual se ve cómo fue la presión arterial en rojo, cómo bajó cuando soltamos los manguitos, y cómo el flujo, que cada 2 segundos y medio lo sacábamos, lo escribíamos desde el monitor, es decir, solo necesitábamos tener un equipo de intensivistas internos residentes que estuvieran mirando y cada uno fuera mirando en un monitor qué era lo que pasaba, presión arterial, PIC, Doppler transcraneano, y vimos que esta fue la respuesta de la presión arterial. Y entonces hicimos lo mismo que TICS, pero en 1 minuto, ¿verdad? ¿Qué pasaba con la respuesta si el paciente no tuviera nada de autorregulación? Iba a ser una respuesta pasiva, igual a lo que pasó con la presión arterial, como ven acá, en rojo, la respuesta del flujo iba a ser igual porque era pasiva. ¿Qué pasaba si el paciente tuviera una autorregulación increíblemente buena? Pasaba esto, no iba a pasar nada, o sea, no iba a cambiar nada el flujo cuando cayera la presión. Y entre esos dos valores generamos también 8 curvas más, o sea, 10 curvas en total, tenía un valor también del 0 al 9, pero fue llamada autorregulación en 1 minuto, y se veía la respuesta real de flujo en cada punto a quien se parecía más, y después esto nos daba la posibilidad de encontrar, por ejemplo, en este paciente un índice de autorregulación dinámica en 1 minuto de 9. Y así pudimos ver, el primero, no lo vean, no lo miren, porque es el de esa que sacamos, que mostramos en voluntarios sanos, y luego pudimos ver arriba a la izquierda un buen valor de respuesta, rápidamente se normalizaba en menos de 25 en vez de 15, pero rápidamente se normalizaba. Uno que al final del minuto prácticamente recién se estaba normalizando, y uno que el flujo bajaba más que la caída de presión arterial. Esos fueron 3 respuestas diferentes autorregulatorias que se pudieron dividir en 3 grupos. En tercer lugar, pasando un poquito más sofisticado, pero siempre a mano, ¿verdad? Y mirando el monitor, copiando los valores, se pudo estudiar diferentes drogas. La indometacina, por ejemplo, es este trabajo en el cual se aumentaba la presión del paciente, acá en rojo, antes de indometacina y luego después de indometacina, ¿verdad? Y se veía qué pasaba con la presión intracraneana, con la autorregulación, y también acá estos pacientes lo estudiamos con la prueba de compresión carotidia, que es la de test de hiperemia transitoria. De esta manera pasamos a la última etapa en la que sí fue necesario el equipo interdisciplinario y conectar monitores. Estos son los monitores que estamos, monitores viejos, Datex era súper viejo, ¿verdad? También tuvimos un capnógrafo también de este mismo modelo, similar a estos, y una tarjeta conversora analógico-digital, entra toda una computadora, y entonces todos los valores no es necesario ya copiarlos, sino que entran, y el mismo equipo nos hace estimación de las señales, ¿verdad? De la relación entre las diferentes señales. Esto fue nuestro primer sistema de neuromonitoreo, se llama hace como 20 años ya, y estos son los ingenieros que nos ayudaron, Gómez, Chelicic, y Camacho. Nos ayudaron a formar, es importantísimo si uno quiere hacer neuromonitoreo, aunque pueda usar monitores viejos, tiene que hacer un equipo interdisciplinario, eso es muy importante. Y ahí, en vez de un valor, cada dos, lo más rápido que barrían los monitores, teníamos un valor en 1 segundo teníamos 50 valores. Entonces, o sea, se muestreaban a 50 Hz. Acá tenemos una muestra de un monitoreo hecho no invasivo, es decir, no tiene PIC, pero tiene en verde la velocidad de flujo sistodiastólica, eso parece una cinta porque está muestrado tantas veces, la presión arterial, lo mismo, y tenemos el NIRS, o sea, acá tenemos Doppler y NIRS, abajo, o sea, la reactividad, la saturación regional de oxígeno, izquierda y derecha.
Y de esto pasamos a los valores medios, que lo calcula el equipo, ¿verdad? Y se ven las curvas espontáneas de presión y las curvas espontáneas con el Doppler transcraniano. Estas curvas, estos cambios espontáneos de presión son los que se usan para estudiar la autorregulación continua. O sea, a lo largo de este caso, prácticamente una hora, se ven en los primeros 5 segundos qué es lo que pasa con, en 5 minutos se ve qué es lo que pasa con la relación entre la presión arterial que está en rojo y la velocidad de flujo que está en verde. Esa correlación nos va a dar un valor de correlación que, si es buena, quiere decir que aumenta el flujo y aumenta la presión, aumenta la velocidad de flujo. Eso quiere decir que es pasiva la respuesta, por lo tanto, cuando la correlación es positiva, en vez de pensar, como ustedes decían, es una buena autorregulación, no, es una mala autorregulación. Al contrario, cuando nosotros vemos la relación acá en estos 5 minutos entre el flujo y la presión arterial, si la presión arterial aumentó y el flujo se mantuvo igual, la correlación me da 0 o negativa, inclusive si el flujo disminuye un poco, y eso habla de buena autorregulación. El límite entre estos se ha tomado clásicamente como entre 0 o hasta más 0.3 como buena autorregulación y todos los valores negativos que pueden aparecer, y de 0.3 hasta 1, que son los valores en los cuales la coeficiente de correlación puede variar, como mala. 0.3 para arriba hasta 1, buena, y 0.3 hasta -1, mala. Esta ventana temporal de 5 minutos se va corriendo en el tiempo, como vemos acá, ¿verdad? Se va corriendo, y cada ventana, cada lugar de la ventana me da lugar a un punto, me da como resultado un punto, por lo cual a lo largo de todo este monitoreo de 55 minutos puedo tener una línea continua de autorregulación cerebral, en este caso se llama MX, M porque usa la velocidad media, X por índice, y A porque usa la presión arterial en vez de la presión de perfusión encefálica. Entonces, esto es la curva de autorregulación cerebral. ¿Qué es lo más importante de esto? Primero, que me da cómo varía la autorregulación, que en este paciente fue un poquito mayor de 0, casi que a veces llegaba a 0,5, a veces no, o sea, fue variable, y después veo a las distintas presiones que tuvo este paciente durante el neuromonitoreo. En vez de ponerlo por tiempo, acá ven que está presión arterial. Y ven que este índice al principio, para presiones arteriales bajas, fue alto, fue mayor de 0,3, 0,3 sería acá más o menos, y luego para presiones altas bajó. De esta manera, este paciente encontramos una óptima presión arterial para valores altos de presión, y lo vamos a llevar a estos valores para que a estas presiones el paciente se pueda defender de la autorregulación. De esta manera, acá están los umbrales, el punto 0,3, por debajo del 0,3 los pacientes tienen una buena evolución, por encima del 0,3 tienen una mala evolución, y se puede observar, por lo tanto, todo esto que dice acá: la rapidez de comienzo de la respuesta, el mantenimiento de la respuesta, la evolución, la capacidad vasoconstrictora, vasodilatadora y los umbrales. Como últimas 3 diapositivas les voy a hablar de la importancia de la autorregulación cerebral, que primero es un mecanismo de protección. Protege de la isquemia si la presión de perfusión encefálica desciende, y protege de la hiperemia si la presión de perfusión encefálica aumenta. O sea, 1, mecanismo de protección. 2, utilidad terapéutica. Más que nada, la terapéutica de Rosner y de Lund todavía se pueden usar, pero lo más importante es la búsqueda de la presión arterial o de la presión de perfusión encefálica óptima, ¿verdad? Y en tercer lugar, una utilidad pronóstica que tanto en TEC como en hemorragia subaracnoidea como en sepsis se ha vinculado la autorregulación, mala autorregulación, con mala evolución de los pacientes, ¿verdad? Esto es una revisión del año muy nueva, ¿verdad? En la cual lo único que les traje es la opinión del autor, que dice: la identificación de los umbrales individuales, es decir, personalizados, mediante la tecnología avanzada,
toda va a tener roles importantes. El cuidado neurocrítico y la investigación es un esfuerzo multidisciplinario y multiprofesional. Y más que eso, yo diría que es interdisciplinario. Muchas gracias y disculpen si me pasé un poquito de tiempo.